Hola, soy Julián, este es el lector de Shakespeare y hoy vamos a hacer la reseña, miren, de el libro Approaching the Buddhist Path del Dalai Lama con Thupten Chodron. El Dalai Lama es el líder espiritual del budismo en general, budismo tibetano sobre todo, pero budismo al fin, y Thupten Chodron, una monja de origen estadounidense, quien colaboró con el Dalai para hacer esta serie de libros acerca del budismo, porque, bueno, este es el primer tomo de justamente una serie de, creo que son libros que actualmente hasta se siguen publicando y escribiendo. Acá, por ejemplo, dice que hay como 5, pero en realidad actualmente hay más. Yo tengo hasta el volumen 4, pienso seguir comprándolos. Aprovecho, miren, este lo compré en Shakespeare and Company, como hace referencia al canal, y está en inglés. Sin embargo, es un libro muy ameno para la lectura, un inglés muy tranqui, muy simple, y un libro muy lindo, la verdad, para leer. Yo, ¿por qué me puse este buzo? Llegué al budismo por los Caballeros del Zodíaco, quizás. Actualmente sí. Como pueden ver acá, soy fan desde chico de los Caballeros del Zodíaco. Pero ¿qué tiene que ver, no? Con el budismo? Y no lo quiero hacer muy largo porque es una reseña con respecto a este libro, ¿no? De los Caballeros del Zodíaco. Pero, si bien mi madre fue la que me introdujo al budismo cuando era chico, y yo, por intermedio de mi abuela, tenía obviamente una influencia cristiana, nunca fui yo religioso. Es más, al entrar en la adultez, me he vuelto más inclinado a pensar racionalmente, de manera objetiva, científica, y me encanta, por lo que pueden ustedes ver en mi canal, con los videos que ya publiqué antes, que hay muchas cosas que tienen explicación científica, y es lo que me gusta. No obstante, lo espiritual también me encanta, y no por ello me considero un nihilista, alguien que niegue todo, ¿no? Lo que no se puede ver, o que no tiene fe en o pueda creer en algo que no se pueda probar a ciencia cierta. Entonces, si bien, como dije, me llegó el budismo por intermedio de mi madre, cuando era chico, fue gracias a los Caballeros del Zodíaco y precisamente a Shaka, el personaje que se agarra del budismo en la serie para defender a la diosa Atenea, quien me despertó la intriga, ¿no? La curiosidad por más precisamente averiguar un poquito más acerca de qué era el samsara. Y buscando así, a mí siempre que me interesa algo, en particular un tema, eh, veo si hay un libro que hable de aquel tema. Y busqué en una página libros en general sobre el samsara y había uno de esta serie que se llamaba Samsara, bueno, algo. Y dije, qué interesante, lo voy a comprar. Ese fue el volumen número 3 de esta serie de libros. Me gustó el tema y bueno, después me empecé a comprar los demás volúmenes, pero hasta el día de hoy tengo 4. No es nada, no es nada poco en realidad. Pero bueno, se siguen escribiendo más y la idea de estos volúmenes es dar a conocer el budismo de una manera sencilla a la gente, sobre todo los occidentales, ¿no? Yo no tenía mucho conocimiento profundo sobre el budismo y esto la verdad que está muy bueno, porque approaching, o sea, acercándonos al camino budista, ¿no? Nos da
nos empieza a explicar este primer tomo a grandes rasgos qué es el budismo, de qué va. Yo acá tengo mis notas, las voy leyendo, para no andar divagando después en el video. Bueno, entonces podemos arrancar con qué es el budismo, para aquel que no sepa. Y lo interesante acá es que se puede decir que el budismo es una religión porque tiene que ver con la espiritualidad. Se puede decir que es una ciencia porque tiene que ver con el estudio de la mente. Y se puede decir, si no, incluso que puede ser se lo puede ver como una filosofía de vida, porque no cree en un Dios externo, a diferencia de otras religiones. Y lo que me gustó acá es que se recalca que no hace falta seguir todo lo que me gustó en este libro, que no hace falta seguir todo lo que dice el Buda, que no viene a ser como Dios. Ya acá acabamos de decir que no creen en un Dios externo. Y en el libro te dicen, no hace falta seguir todo lo que el Buda dice, sino que apelando a nuestra razón, si vemos algo que lo que el Buda dijo, ya sea, bueno, hoy está en escritos, ¿no? Como en escrituras. Si vemos algo que no nos resuena a nosotros, y obviamente si hay algo que no va, que contradice hoy por hoy la ciencia, podemos dejarlo de lado. Incluso el budismo, a diferencia de otras religiones, no intenta dar una razón de la existencia del mundo. El mundo, según el budismo, surge por causas y condiciones que ya la ciencia explicó muy bien. Entonces, a diferencia de otras religiones, no dice hubo un Dios todopoderoso que creó el mundo, no. Pero a pesar de eso, no importa si el mundo no surgió por una razón celestial, y entonces por eso no tenemos nosotros un propósito divino. Lo que nos dice es todos nosotros, pero incluyendo a todos los seres sintientes en realidad, sufrimos por igual. Y el hecho de querer ser felices, eso hace a nuestro propósito en este planeta. Lo cual me gusta mucho. El mismo Buda dijo que no hay que tomarle la palabra a lo que enseñó, sino que hay que ponerlo en práctica y desechar lo que no va, como acabamos de decir, pero ponerlo en práctica y ver lo que a vos te va, lo que a vos no te va. Y esto está bueno porque lo repite más de una vez en el libro. Y bueno, yo que soy vegano y abogo por el reconocimiento de los derechos animales, entiendo que todo esto no contradice o no se contradicen uno con el otro, el veganismo, los derechos animales y el budismo. Es más, tendría que estar adoptado dentro del budismo el entendimiento de los derechos animales. Yo he participado hace un par de años en unos encuentros budistas acá por la zona de mi casa y me llamó la atención cómo yo era el único que abogaba por los derechos animales. Raro, porque... Uy, qué lindo que se fue ese ruido. Raro porque, bueno, el budismo, a diferencia de otras religiones, si bien pone a los humanos como un escalón por encima del resto de las especies, los incluyo dentro de una categoría moral de todos tenemos las mismas ganas de ser felices y no querer sufrir, entonces por eso hay que respetarse el uno con el otro. Y es raro, ¿no? Que 2026 todavía el budismo, los budistas en general, ni piensan ni por asomo en ser veganos. Pero bueno, son los únicos de los que yo entiendo a nivel de religión, hoy por hoy actuales, en hablar de seres sintientes, de esa categoría, que es todo aquel ser viviente que posee una mente.
Pero igualmente, como la ciencia no puede explicar todo y no está mal tener fe y confianza en seres que no vemos, el budismo estaría en el medio entre religión y ciencia, porque hablan de seres celestiales, devas, demonios, seres que no vemos, no se puede probar que existan, pero bueno, para los que no tienen ni idea de qué va el budismo, básicamente se cree en el karma y sus efectos, no es como todos creen, que es como un castigo, pero sí que si uno hace algo bueno o algo malo, eso repercute, puede tener consecuencias, ya sea en esta vida o dentro de una vida futura o dentro de varias vidas futuras. Uno no sabe cuándo. Y ese ciclo de vidas es lo que se llama el samsara. Lo que para el budismo es algo que no es bueno, de lo que uno querría salir de ese ciclo de vidas recurrentes. ¿Y cómo se sale? Mediante una vida ética, ¿no? Prácticas budistas, meditaciones, etc. Y cuando uno logra salir del samsara, se encamina al nirvana, la iluminación. Otra diferencia con otras religiones es que incluso el Dalai Lama dice que para alguien de otra cultura que quiera adoptar el budismo, mejor que adopte la cultura de que alguien quiera adoptar la religión del budismo, pero de otra cultura, mejor que adopte la religión de su familia, porque salvo que, bueno, que vea que es imposible y que sí o sí quiere adoptar el budismo como su religión o filosofía de vida, que adopte la de su familia, porque es mejor, no intenta, eso está muy bueno, no intenta convertir al resto sí o sí en budistas y el resto de las religiones son malas. No, dicen, miren, ustedes nacieron en un país de musulmanes o judíos, mejor les conviene ser de esas religiones. La cuestión última de cada religión es tener una vida ética, explica. E incluso gente que no es religiosa está invitado a usar las prácticas budistas si les sirven en su vida, ¿no? El Dalai dice que él no es nadie especial, ni nada especial, no tiene poderes ni nada. Si tuviera poderes los usaría, pero por eso como es como nosotros, ¿no? Es que podemos sacar cosas interesantes de él en este libro. En este libro, bueno, hay muchísimas cosas que escribió el Dalai y hay algunas otras que fue Thupten Chodron quien más que nada está medio en las sombras en este libro, pero se llevó al hombro todo este laburo de años y años. Y después empieza a hablar, el budismo se mete mucho con el tema de la mente. Vení acá y no me tires la cámara, ahí está. Así como con el Dalai Lama, nuestra mente determina lo que somos. Si está manchada por aflicciones o perturbaciones, somos seres del samsara. Si eliminamos, si eliminamos las aflicciones mentales y las causas del renacimiento, somos seres liberados o arhats. Pero si eliminamos hasta las aflicciones más sutiles, ahí somos budas. Y escucharon bien, budas en plural. Vieron que en otras religiones hay un solo Dios. Bueno, acá no se trata de dioses, todos tenemos el potencial de llegar a ser un Buda, alguien que desterró todas esas aflicciones que están en nuestras mentes. Aparte habla muy bien de que sin la mente no somos sintientes y que la mente es la que tiene experiencias.
Acá se puede hacer una clara distinción entre, por ejemplo, un vegetal y un animal. Animal humano o no humano. Tal como lo expliqué yo, por ejemplo, en el video justamente de veganismo, el de la reseña de Gary Francione. Sí, esa. La mente para el budismo es claridad. Claridad se refiere a que mira las cosas como un espejo que le refleja el objeto que ve tal cual es. Y también es conocimiento, es decir, que puede interactuar con ese objeto. La mente cambia, cada momento de la mente es producto de una serie de causas y condiciones. Varios momentos de mente forman un continuo mental. Y la mente tiene dos naturalezas. La mente convencional que interactúa con los objetos, ¿no? Con lo que estamos viendo con nuestros ojos, todo lo que experimentamos a nivel sensorial, y la naturaleza última de la mente, que es el modo de existencia por defecto. Sería como una mente límpida, clara. La mente entonces es pura, por más que haya obscuraciones mentales. Las aflicciones van y vienen, es decir, puedo estar enojado un rato, luego se me pasa el enojo, pero por más que esté enojado, eso no cambia la naturaleza de mi mente. Es como un vaso de agua al que se le pone tierra y la tierra igual se puede sacar y el agua purificar. Esa es la mente. El continuo mental perdura. Lo demás no, lo que son los sentimientos, enojo, alegría incluso, lo bueno y lo malo. La mente es claridad, pura, nada más. Porque las emociones van y vienen. La naturaleza de la mente es pura, libre de emociones. Y la naturaleza última de la mente es el vacío o la no existencia en realidad de independencia de causas y condiciones o de existencia inherente de las cosas. Es decir, que la mente existe también por causas y condiciones, como todo en este mundo y en esta vida. Todo existe por algo, hubo una causa que lo creó y condiciones que llevaron a crearlo. Si buscamos a nuestra mente, nosotros mismos, decimos, ¿cuál es nuestra mente? No la vamos a encontrar. Es como tratar de encontrar al yo. ¿Quién soy yo? ¿Yo soy mi nombre? No, yo soy mis órganos, unas partes de mi cuerpo. Yo soy mi cuerpo. Yo soy mi cerebro. Yo soy solo mi mente. La mente está desprovista de existencia inherente. Quiere decir que en realidad tiene causas y condiciones que la crearon, pero no quiere decir que no exista en realidad la mente, porque si no existiera la mente, no podríamos hablar o ustedes no entenderían lo que yo estoy diciendo. Pero bueno, su naturaleza es luz pura, nos dice. Por otro lado tenemos a la ignorancia, que es creer que algo tiene existencia inherente, o en realidad que algo existe sin tener causas que hayan originado esa existencia. Es decir, que algo se originó porque sí, así nomás, de la nada. Para el budismo eso es imposible, en realidad. ¿Cómo se combate la ignorancia? Bueno, con conocimiento, sabiduría, sabiendo que algo tiene causas. Parece muy simple, ¿no? La ignorancia es la raíz de otras obscuraciones, como por ejemplo el odio. Se elimina de raíz la ignorancia, dicen, con justamente sabiduría. Una vez que se hace eso, ya la rabia y la ignorancia no pueden volver. Pero es muy difícil eso, es muy difícil, porque hoy estás bien en este momento, pero en algún momento algo te va a hacer enojar, de la nada capaz. Y si te volviste a enojar, quiere decir que no eliminaste de raíz lo que está causando en realidad ese enojo. Pero en realidad, bueno, se dice en el ciclo del samsara. Está todo como relacionado,
A diferencia de la psicología, que plantea que alguien nace con una estructura mental, ¿no? O ciertas maneras de ser y que no las puede modificar. La psicología dice, por ejemplo, no sé, alguien con serios problemas mentales tiene una estructura mental muy, valga la redundancia, estructurada, ¿no? Firme, y por más trabajo que haga, no va a poder cambiarlo. Bueno, el budismo dice que no, que todos podemos cambiar quién somos a nivel profundo, en realidad. La idea de la meditación es poder ver la naturaleza última de la mente, justamente, sin estar enfocados en los objetos de nuestra atención. El budismo, bueno, la meditación nace del budismo y hoy se expandió a niveles que no tienen que ver con el budismo, la meditación, pero el budismo lo utiliza no para, en realidad, concentrarse en un objeto o liberar estrés, sino para que sea un medio para un fin, y el fin sería la iluminación, para poder salir del ciclo del samsara y entender aparte que todo tiene una causa y origen. Como el continuo mental del que hablamos es inmaterial, nuestra mente no se puede tocar, y no es nuestro cerebro en realidad, no se puede rastrear una causa material como por ejemplo fue el Big Bang para todo el resto de las cosas, sino que es el continuo mental de otro ser que estuvo antes que yo. Vendría a ser como un continuo mental que pasa de ser en ser, y entonces vendrían a ser mis vidas pasadas y bueno, vendrán mis vidas futuras. Para el budismo hay categorías de mente. La que tiene los sentidos sensoriales, la que sueña y piensa, y una más sutil que es la que permanece cuando morimos. Pero esta no es un alma, como hablan otras religiones, eterna, sino que es algo que cambia, constantemente está cambiando. Y es esta última que trasciende de ser a ser. Cuando esta mente se junta con un óvulo fertilizado, nacería una persona. Acá, paréntesis, quizás esto difiere con el sentido ético de persona, porque aún, para la ética en realidad, un feto no es persona en realidad, en ese estado tan temprano, ¿no? Para el budismo, bueno, una persona no es igual a su mente únicamente, como tampoco es igual a su cuerpo, como ya dijimos. Yo no soy mi cuerpo, yo no soy mi mente. Uno no puede decir el cuerpo, yo que soy mi cuerpo, no. Decimos que si nuestro cuerpo está enfermo, nosotros lo estamos, y que si nuestra mente está feliz, nosotros también. Nuestra persona no puede estar separada completamente igual de ambos, pero es imposible identificar a la persona o un yo en sí mismo, y sí o sí el yo está ligado a ambos, y no se puede separar. Como dependemos de otras cosas, como el cuerpo y mente, dependemos de causas y condiciones, y entonces podemos cambiar. Eso es lo bueno. Si podemos cambiar, entonces podemos iluminarnos, podemos erradicar todas esas limitaciones, aflicciones mentales. Existe la persona, pero no podemos señalar un yo, ¿no? Pero bueno, al mismo tiempo no puede haber nirvana ni samsara sin una persona que los experimente, ni los cause. Es decir, que en todo esto no solo se habla de humanos, sino también de no humanos, de animales no humanos, que están justamente transitando el samsara con nosotros. Todos los seres sintientes quieren paz duradera, pero nada de lo que hacemos lo consigue, porque vivimos en el samsara justamente. Por eso el budismo quiere escaparle al samsara. El estado de tener un cuerpo y mente bajo la influencia de aflicciones y el karma
Bueno, viene a ser el samsara. Luego se habla de las 4 verdades de los Aryas, que no es lo mismo que Arats, si es que está bien pronunciado. Que estas 4 verdades son dukkha, dukkha vienen a ser las aflicciones, los orígenes de dukkha, dónde se originan estas aflicciones, que también es algo insatisfactorio, el nirvana mismo y el camino para llegar al nirvana, que es erradicando la ignorancia, teniendo conciencia de la no existencia de existencia inherente. Complicado parece, pero no lo es tanto. Dukkha o aflicciones pueden ser desde una enfermedad, algo malo, hasta algo que pensamos que es bueno, como por ejemplo escuchar música que nos guste, porque son cosas pasajeras. Escuchar música todo el tiempo, pero literal todo el tiempo, sin parar, o el mismo tema, por ejemplo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, va a hacer que en algún momento, tarde o temprano, te canse y no te traiga esa felicidad que te trajo al principio. ¿Por qué? Porque nada trae felicidad eterna. Todo en algún momento que pensamos que nos trae felicidad es pasajero y en realidad su naturaleza no es traernos felicidad eterna. Es solamente algo pasajero y entonces el budismo se concentra en desterrar todas estas cosas que no sirven para generar esta felicidad eterna y limpiar el camino para poder conducirnos justamente a una felicidad sí eterna. Incluso no haber podido elegir, haber tenido la chance de elegir nuestro cuerpo, que es un cuerpo que, les guste o no, se enferma y va a morir, se envejece y le pasan, uno se lesiona, etc., es una aflicción. El Dharma, otro término budista, es el camino justamente para abandonar el dukkha o las aflicciones y llevar al nirvana. La sangha, otro concepto, otro término, son aquellos seguidores que pudieron ver directamente, y no conceptualmente, pero sino directamente, pueden comprender la falta de existencia inherente o en realidad que perciben el vacío, la vacuidad de esta existencia inherente. Esto de que no hay nada ni nadie que exista porque sí, sin causas ni condiciones. Todo tiene un porqué. Buda es, pasando a otro tema del budismo, justamente Buda, es todo ser, como dijimos, no es uno, sino es todo ser omnisciente que perfeccionó el estado de cesación, de supresión de estas aflicciones. Ya no las tiene más. Si alguna vez tuvo enojo, no lo va a volver a tener. Y así con todo. Lo bueno es que no hace falta nada externo para alcanzar el nirvana. El potencial ya lo tenemos en nuestra mente. Y eso está bueno porque otras religiones te dicen, vos no podés ser, por ejemplo, Dios. Vos estás acá, pero no podés llegar hasta allá. Vos te quedás ahí abajo. Vos no podés ser tanto como Dios. No, acá el budismo te dice, todos tenemos el potencial de ser un Buda y lo podemos lograr. Y todos pueden llegar ahí. Luego se habla de que las sensaciones de placer o dolor provocan sentimientos que pueden ser positivos o no, realistas o no, y ahí viene nuestra acción. Yo me pego el pie contra la cama y me da rabia de repente, bueno, acciones que podemos controlar en realidad. Y si bien los budas eliminaron todo tipo de aflicciones mentales, no quiere decir que sean apáticos. No quiere decir que en realidad eliminan lo bueno. No, lo que se elimina es lo malo. El budismo dice que nuestras acciones son causadas por nuestras emociones y no por una reacción química en el cerebro, como dice la ciencia. O parte de ella. Si fuese así, no tendríamos control sobre lo que hacemos ni nuestras emociones,
Y hasta habría algunos que querrían eliminar a gente con ciertos tipos de químicos en el cerebro o estructuras mentales. Esto iría en contra, sí, de las enfermedades mentales o incluso de las adicciones. Gente que no puede aparentemente controlar sus comportamientos. Pero el Dalai Lama se juntó con científicos que estudian la mente y en conjunto vieron que por medio de cultivar la atención plena, concentrada en un objeto, la generosidad, una mirada positiva y la resiliencia, nuestro cerebro aprende a cultivar un mayor bienestar. También los psicólogos entienden diferente a las emociones. Para ellos una emoción es positiva si en el momento nos hace bien, pero para el budismo es positiva si en el largo plazo trae buenas consecuencias. Por ejemplo, si rechazo un trabajo indigno que me iba a pagar mucho, pero era haciendo algo que no estaba bien, me puedo sentir medio mal ahora, pero a largo plazo voy a estar orgulloso de mí mismo. Luego se habla del tema del apego. Acá nos explican que hay un apego sano, por ejemplo el de un bebé con su mamá, pero el budismo dice que el apego también se tiene que medir por sus efectos a largo plazo, justamente. Si estoy en una relación de pareja, por ejemplo, nos dice, en la que siento que sin la otra persona me muero, ya eso sería mal apego, un apego no sano. El miedo, bueno, y así con todos los apegos, ¿no? No sanos. El miedo también puede ser algo que exagere lo que está pasando y entonces sea malo. Una cosa también, hay miedo bueno, miedo, o sea, miedo saludable y miedo que no lo es. Aparte en el budismo se dice que todo aquel que de repente escuche, esto me gustó, un ruido fuerte, por ejemplo en la calle vas caminando y de repente ladra un perro fuerte al lado tuyo y te sobresaltás. Si pasa eso, sos alguien que está muy anclado en el ciclo de renacimientos del samsara. Si en cambio no reaccionas con miedo, sos alguien que está avanzado en el camino. Bueno, yo estoy más o menos ahí. Por lo general no suelto saltar de miedo cuando escucho así un ruido fuerte. A veces me pasa, pero por lo general no. Y alguien desprovisto totalmente de miedo ya está liberado del ciclo del samsara. Que, ojo, para ellos no es que uno se libera del samsara y quiere decir que no está más en este plano donde nosotros podemos ver a los demás. No necesariamente. Se dice que los monjes cuando se enfrentan a algún miedo, que se pueda exagerar y ser malo, para contrarrestarlo meditan con atención plena en ese momento. En cuanto al enojo, hay ejemplos de maestros usando el enojo de forma positiva para impedir que un alumno, por ejemplo, haga algo dañino. Bueno, supongo que, a ver, si en la vida cotidiana vemos que a alguien, un tipo le está pegando a una mujer y la defendemos, teniendo que aplicar la violencia, digamos, para defender a esa persona, no está mal. Pero fuera de eso, todo enojo es malo. Hay una diferencia entre querer separar, por ejemplo, yo a los gatos que se pelean y quererle hacer daño a otra persona por bronca, por venganza. Muchas veces la gente no hace algo por miedo a las o sea, no hace algo en realidad no por una cuestión ética, sino por miedo a las consecuencias. Y eso, bueno, es pensar en uno mismo nomás. Pero en el budismo la idea justamente es pensar en el otro, reconociendo que el otro también quiere ser feliz. Si alguien nos daña, nos hace daño, tenemos que actuar para defendernos, pero bueno, teniendo esto en cuenta no caemos en la venganza u otros sentimientos que son aflicciones. La idea última del budismo es aspirar al nirvana, no por nosotros, en realidad, sino el fin último es poder beneficiar a todo el resto de los seres sintientes, para lo cual, paréntesis, digo, ¿por qué no consideran al veganismo? Pregunto, si hay algún budista viendo este video, pueden ver, busquen en mi canal, de los primeros videos que tengo, ahí explico muy bien de qué se trata, con principios éticos,
ligados a la lógica y a la razón, porque es un imperativo moral ser en realidad vegano y respetar a los demás animales. Me parece otra vez muy raro que el budismo, en realidad no el budismo, los budistas o las personas que se autoproclaman budistas, yo no lo soy, no me autoproclamo, no lo sean, veganos digo. Bueno, por eso la idea de meditación, aparte de la concentración, es meditar en cosas buenas como la compasión. Así nos familiarizamos con ese tipo de sentimientos y con la práctica, bueno, puedan surgir más fácil cuando estemos en situaciones difíciles. Esa es la idea de la meditación en realidad. Lo interesante del budismo es que habla de no pensar en el amor por otro, poniendo de ejemplo al amor de las personas de primera relación cercana, ¿no? Hijos, padres, pareja, amigos. No, sino que, porque son relaciones que son recíprocas, ¿no? No, generalmente queremos a alguien, pero el otro también nos quiere. Acá lo que nos inculcan es extender ese, como esa idea de amor, pero relacionada más que nada con una vida ética, con todo el resto. Y volviendo al miedo, hay dos tipos. Como dijimos, sano y no sano. El sano sería el que me aleja, por ejemplo, del fuego para que yo no me pueda quemar, que es basado en la razón. Y el otro, el que justamente es irracional. Hay que hacer, nos dicen, siempre lo que uno pueda y tener fe. El fracaso en realidad viene justamente de perder la fe y tomar una actitud derrotista. Esto en relación al miedo. Con respecto a la aceptación, todos son conceptos de los que voy hablando ahora que se habla mucho en el budismo en realidad y sirve para entender de qué va el budismo. La aceptación también puede tener dos caras. Aceptar una situación mala con derrotismo no es bueno. En cambio, aceptar el presente, ¿no? La situación presente en la que estás, sin dejar de perder la fe y tratar de cambiar el futuro mediante buenas acciones en el presente, es otra cosa. Asimismo, al aceptar que estamos en el samsara, dándonos cuenta de las falencias que tiene estar en el samsara, queremos justamente o nos inspira a crear las condiciones para poder salir del samsara y para justamente hacerlo necesitamos ser mejores personas hoy. Lo que nos inspira o inculca a vivir más éticamente. Los mayores exponentes de otras religiones, llámese Alá, Cristo, Dios, etc., para el budismo vendrían a ser el mismo Buda, pero dirigido a esa población en general que decidió adoptar esa religión en particular. Nada, dato de color. Thupten Chodron nos dice que para ella el Buda en realidad no fue un ser humano común y corriente, que logró la iluminación en una sola vida, porque recordemos que Buda fue como el nombre que se le dio, pero en realidad el humano que logró la iluminación y logró ser el primer Buda fue Siddhartha Gautama, que murió y 45 años después, o sea, se iluminó, salió del samsara y 45 años después muere. Por eso iluminación no quiere decir que sea igual a la muerte. Para Thupten Chodron, lo que logró Gautama fue un proceso de ciclos eternos de vidas pasadas, hasta poder llegar a la vida del humano Siddhartha que logró la iluminación. Fue su continuo mental que fue como permaneciendo, cambiando, pero permaneciendo al fin,
transitando eones directamente. Y no fue una sola persona, fueron el trabajo de varias, en realidad, a lo largo de las vidas. Pero bueno, hay que diferenciar una cosa de la otra. Una cosa es librarse del ciclo del samsara y otra es alcanzar la iluminación para beneficiar a todos los seres. Hay que despreocuparse por perseguir la felicidad en esta vida, porque siendo amables y generosos, los demás van a ser recíprocos con nosotros en general, y por lo tanto seremos más felices. Cuando eliminamos las aflicciones, nos liberamos del samsara, pero cuando erradicamos las latencias más sutiles de esas aflicciones, de nuestro continuo mental, es cuando alcanzamos el estado de Buda. Y otro término muy interesante es la bodhicitta, que incluso es muy importante, incluso es más importante que la sabiduría que comprende este vacío de existencia inherente, esta vacuidad, porque se trata de altruismo, de considerar a otros seres. Veganismo, pensar que nuestra felicidad es más importante que la de los demás, eso es ignorancia. Si todo lo de alrededor sale como queremos, somos felices. Cuando hay algo que obstaculiza nuestro camino, nos enojamos, que no sale como acorde a nuestros planes. Nuestra felicidad entonces la ponemos como en manos de algo externo. En cambio, si aceptamos lo que nos sucede o lo que viene, como para aprender algo, y nuestra felicidad la hacemos nosotros, la ponemos en nuestras manos, es mejor. Y entonces, si no nos gusta lo que nos pasa de malo, entendemos que tenemos que eliminar las causas para su futura generación, ya sea en esta vida o en las que vienen, y eso nos lleva a vivir hoy éticamente. Nos pasan cosas malas por lo que hicimos quizás antes en esta vida o antes en otras vidas, e incluso las consecuencias de esas acciones podrían ser mucho peores, ¿no? Hoy, y si pensamos que esa consecuencia podría ser muchísimo peor que lo que nos está pasando de malo en este momento, nos ayuda a tener como una perspectiva, ¿no? Bueno, viendo que hay, en este momento, por ejemplo, hubo no solo un terremoto en Venezuela, sino ahora otro terremoto en Colombia. Hay gente que la está pasando muy mal, ¿no? Entonces hay que ponerse siempre en perspectiva de los problemas que nos rodean y que la verdad que no, lo que nos pasa quizás no es tan grave. Todos somos iguales en querer la felicidad y evitar el sufrimiento. En eso es igual a lo que dice la ética del veganismo. Como no somos seres avanzados en esto del camino, en el Dharma, ¿no?, que conduce al Nirvana, no podemos cortar de raíz las aflicciones, pero podemos aplicar un antídoto. Por ejemplo, si sentimos enojo, podemos meditar en el amor y apaciguar ese enojo. Y así con todas las aflicciones en general. El Dalai nos dice que de nada sirve tener un altar budista y recitar mantras, así con un rosario, si no vivimos éticamente. Paréntesis, veganismo. El cambio lo hacemos nosotros, no un Dios externo. Está bueno porque nos pone la responsabilidad en nosotros mismos. Es como pedirle a alguien que duerma por nosotros. Y el otro duerme, nosotros seguimos de joda, y porque el otro duerme, nosotros nos sentimos descansados. No, no funciona así. Y no hay que pensar en experiencias surrealistas, como, no sé, que los budistas pueden volar, las personas que se iluminan pueden, no sé, cruzar las paredes. Sino nada más hay que pensar en ser buena persona, nos dice. Los budas no pueden hacer más por nosotros que enseñarnos el camino, a vivir una vida ética. Personalmente, el Dalai no cree en la astrología, por ejemplo, y según él no tiene sentido suplicar, como se suele suplicar, ay Dios, por favor, que me vaya bien en este examen. Bueno, no tiene sentido suplicar por cosas en general. El cambio lo hace uno, nuevamente.
La meditación sirve, entre otras cosas, para fijar un conocimiento recién entendido mediante su repetición e incluso su análisis. Ya dijimos que la meditación en el budismo se usa para analizar un tema puntual y que quede arraigado, ¿no? Es loco que el Dalai, como reflexión medio final, dice que al ver animales que iban al matadero, compró algunos como para liberarlos y enviarlos a un santuario, pero ¿por qué otra vez? El tipo no baja línea de que en vez de vegetariano, que es una dieta, hay que respetar a todos los animales. Porque cuando uno compra a un animal, está pidiendo que se reemplace ese lugar por otro. Es un ciclo interminable y no es el camino a seguir ese. El Dalai también habla acá sobre también otros temas actuales, como los derechos de la mujer, que para él tiene que tener las mujeres y los hombres igualdad de derechos básicos, ¿no? Derechos fundamentales se habla. Y acepta que en el budismo tibetano eso no está bien actualmente y hay que mejorarlo. Incluso acepta que el cristianismo, por ejemplo, lo que hay que copiarle es que ellos, los cristianos, cuando ponen una iglesia o, no sé, un monasterio, suelen poner cerca hospitales, construir escuelas, y eso los budistas no lo hacen. Y también dice que estaría bueno que los líderes de todas las diferentes religiones que hay se juntasen para tratar temas importantes como calentamiento global, climático, pobreza, etcétera, y que los seguidores de cada una de estas religiones también se junten a charlar en paz y con respeto y aprender uno del otro. La verdad que como primer tomo de esta serie de libros de budismo me gustó mucho, como se ve, es una enseñanza muy fácil, la verdad, muy simple, y a mí me encantó porque si bien no me considero budista, pero conozco el tema, y hay veces en la vida en que actualmente, en que no sé qué creer, sin embargo me trae mucha paz leer esto y me inspira a ponerme en perspectiva cuando tengo un problema, bajar un cambio y la verdad sí, comportarme de mejor manera en situaciones en las que digo, no tendría que haber respondido así, no tendría que haberme enojado con esa persona en la calle o con el auto que capaz no me dejó cruzar y le hice el signo del dedo, que suelo hacer esas cosas, digo, no. Cuando leo este libro, esta es la segunda vez que lo leo. Ya me leí los 4, pero los voy a volver a leer porque justamente me traen paz, me, me inspiran a ser mejor persona. Y al final eso es lo más importante. Después si ya creo o no, creo que no es lo más importante. Lo más importante es que me motiva, ahí está la palabra que quería buscar, que quería encontrar. Me motiva a ser mejor. Y para mí eso es suficiente. Así que en algún otro momento haré la reseña en realidad, del volumen 2, luego el 3, el 4, pero no sé cuándo. Pero si les gustó, eh, bueno, díganmelo. Estaría bueno ver qué piensan y seguramente, bueno, la próxima reseña no tenga nada que ver con esto. Así que bueno, si les gustó, ahí díganmelo de la manera que quieran y nos vemos en la próxima reseña. Chao.